Muchísimas gracias por estar acá en este espacio que le hemos llamado Fase 1 Política Experimental. Un poco esta hora de conversación tiene como finalidad profundizar en algunas cuestiones problemáticas de la Argentina y te queremos agradecer mucho que estés aquí. Vos sos director del Centro de Estudios de Política Económica Argentina y sos a ver si te puedo ubicar bien y me corregime, ¿no? Como sos un economista no tradicional, en el sentido, no, claro, porque en el sentido que sos un analista, un divulgador y también alguien que trabaja con muchos datos que le acerca a la audiencia, a los televidentes, a la sociedad, contrariamente a un tipo de economista que vemos habitualmente que hace del dogma su única carta de presentación, su única locomotora. Entonces, es muy atractivo traerte aquí para charlar con vos de estas cuestiones que a veces nos obsesionan a los argentinos, que tiene que ver con este rumbo económico, que no, es un problema que arrastra la Argentina desde hace muchos años. Así que te queremos agradecer mucho. Daniel, te paso la pelota para que arranquemos esta rueda. Gracias, Carlos. Hernán, bienvenido a Fase 1 Política Experimental. La verdad que sos una presencia de lujo. Vimos las maravillas que haces ahí desde este centro de estudios productivos. Así que bueno, la verdad es que, mira, justo viene al pelo tu presencia porque escribí una columna en El Cronista el fin de semana que no sé qué pasa, que la Argentina entró en un modo Diego Torres. Hace 2 semanas eran todas pálidas. Estábamos el dólar, las noticias de coronavirus, después el tema que estábamos entrando al ranking, al top 10 de los muertos por millón, ahí palo y palo con Estados Unidos. La verdad, después del fin de semana, el programa de fin de semana de muchas familias argentinas era salir a hacer lío a la calle, llenar las plazas con las banderas celestes y blancas, todo eso, y de repente algo pasó y justamente la inquietud. ¿Qué pasó? Porque hablan muchos de la carta de Cristina, que obviamente, viste, es como en las carreras de caballo, viste, cuando le dan un poquito de fusta atrás, pero más allá de eso, empezaron a aparecer todo un montón de, indicadores, aparecen temas, indicadores productivos, dicen los despachos de cemento, ayer decían que están aumentando las ventas de acero, de materiales, las pinturas, y aparecen algunas cositas y en las encuestas uno puede agarrar algunos síntomas de un cambio de humor, pero lo que te digo yo decía en esa columna, un extraterrestre que bajó hace 2 semanas en la Argentina, pasan estas cosas, prende la televisión y no entiende absolutamente nada, porque ahora estamos, y por eso yo decía de Diego Torres, este tema famoso que es, quisimos ponernos bien, ¿viste? ¿Hay algo? ¿Qué ocurrió, Hernán? Bueno, gracias Carlos, gracias Daniel. Me encantó la definición de no convencional. En serio que me gusta mucho, me aburre mucho lo convencional. Así que yo diría que, y tiene que ver un poco con la historia de CEPA, esta cuestión, esa buena definición que hiciste, Carlos, que quizás lo ubicaste en mi persona, pero que tiene que ver mucho con CEPA, con que nosotros habíamos interpretado ya desde el origen que el debate público muchas veces vos tenías debates académicos y estaban muy bien, con tiempos a veces episcopales, mucho más largos que los que la sociedad necesita, pero existentes, profundos, interesantes, y después un debate público carente de argumentos, ¿no? Digamos, cada uno tiene su opinión, y los datos son interpretables, y esto es así, digamos, y uno tiene una verdad relativa sobre esa interpretación, está claro, pero en general a nosotros nos angustiaba un poco esta
primero ese abismo y segundo que el debate público fuera tan poco lleno de argumentos. Entonces siempre nos pareció importante hacer un aporte en ese aspecto. Yendo a la pregunta ahora sí. A ver, pasaron dos cuestiones, porque ahí Daniel tocaba dos grandes aspectos. El primero me parece naturalmente la cuestión del dólar. Vivimos una corrida, tan sencillo como eso. Es decir, hubo sectores minoritarios que lo que querían era presionar para que hubiese una devaluación. Vale la pena, creo que a esta altura medio los argentinos ya lo sabemos, pero cuando hay una devaluación, casi todos perdemos, y vale el término casi, porque la amplia mayoría, todos los que somos asalariados, perdemos, porque básicamente cuando hay una devaluación eso suele irse a precio en buena parte, depende de algunas cuestiones, pero buena parte se va a precio, y cuando se va a precio perdiste poder adquisitivo, porque el salario cuando se recupera ya es tarde, digamos, ya perdí una buena parte. Entonces, ahora, ¿por qué el casi? Porque hay una partecita que sí gana con la devaluación, ¿no? Aquel que está calzado en dólares, es decir, que tiene stock, o que tiene ingresos en dólares, no pone el ejemplo habitualmente del agroexportador, pero cualquiera que tiene ingresos en dólares, dice, si viene la devaluación, yo gano más pesos sin hacer nada, o sea, con lo mismo que ya hice, con la misma producción que ya tengo ahí, no necesito hacer más nada, no es que tengo que hacer más esfuerzo, con lo cual es muy atractivo, digamos, una devaluación. En ese contexto, claro, en ese contexto se da una particularidad, tenés pocos dólares. Este es el dato objetivo, tenés pocos dólares. Entonces, bueno, y después hubo algunas políticas que fueron, que vinieron. ¿Qué pasó en las últimas 2 semanas? Bueno, hubo aciertos, sobre todo en 2 políticas, me parece a mí. Una fue haber achicado lo que se llama parking, es decir, para la operación de liquidación en el mercado de bonos, básicamente el contado con liqui o en el MEP, se acortaron los tiempos. Era de 15 días, se redujo a 3. Eso sedujo de alguna manera a que a que hubiese oferta en lo que tiene que ver con el contado con liqui, que era el que estaba presionando al alza, básicamente. Entonces, eso fue una buena medida, y la otra medida complementaria fue intervenir con bonos que tenía el ANSES o el Tesoro en el mercado del contado con liqui para hacerlo bajar. De hecho, hoy casi te diría que no tenés ni brecha, porque la brecha que tenés son los impuestos entre el valor del dólar oficial y cualquiera de estos dólares. A esta altura casi incluido el blue, que volvió a bajar. Con lo cual prácticamente no tenés brecha, diría. O la tenés, digo, vinculada al impuesto, no es que así soy más preciso. Me parece que esas 2 políticas fueron aciertos. Ahora, ¿está saldada la cuestión? No, porque el problema originario del que se deriva todo esto es que te faltan los dólares, básicamente. Y en esto yo quiero despolitizarlo, pero sí me parece importante mencionar que nosotros estamos discutiendo que en el último año el Banco Central perdió entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, creo que exagero, entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. No sé si es mucho, es poco. Bueno, en los últimos 2 años perdió 50.000. Entonces, tenés un problema, de nuevo, no quiero decir es la herencia, pero la verdad es que si vos tuvieses, ni siquiera digo 50.000, 10.000 de esos, no tendrías este problema. Tan sencillo como eso, no tendrías este problema. Bueno, está en la muñeca del gobierno y del equipo económico lograr que aparezcan los dólares. Si logra esto, estamos discutiendo la economía del año próximo, estamos cerca de eso, pero de acá a marzo vas a tener un poco, tal vez, de riesgo de tensión, salvo que da la impresión en los últimos días, desde el 1 de noviembre, entiendo que el Banco Central compró algo así como 200 millones de dólares. Tal vez no es tanto, pero inclinó la balanza, venía vendiendo, empezó a comprar, ¿no? Entonces, parece que en ese sentido es importante. La otra cosa que mencionaba Daniel es, en ese contexto empiezan a aparecer con un poquito más de claridad algunos indicadores positivos de la economía, que no es que no estaban, porque hace 2 o 3 meses que la economía se viene recuperando, pero claro, como la tensión cambiaria ocultaba todo, pasaba a un segundo plano. Empiezan a aparecer con un poquito más de fuerza. Yo igual ahí pongo un asterisco, y les propongo a todos los que nos están viendo, ojo con una cuestión. Lo que está pasando es que vos tenés una recuperación en términos productivos mucho más acelerada que en términos salariales. Es decir, estás produciendo a los niveles de prepandemia, pero con menos gente y menos plata, y menos salario. Entonces, esto no solo es un problema para el trabajador en su conjunto, que no recupera los niveles previos, sino que además tenés un problema en la macro, porque la actividad económica de Argentina es consumo, con lo cual, si no recuperás esa parte,
todo muy lindo la producción, pero vas a tener un problema de crecimiento o de techo al crecimiento, por decirlo de algún modo. Hernán, abriste 2000 puertas, ¿no? Podríamos hacer un programa, vamos a hacer una carrera de economía política, ¿no? Porque ustedes se enfocan en la economía política. Es decir, la economía política se sabe que disciplinarmente considera que los problemas económicos son sociales también, que es una ciencia social. Esto por lo menos mi interpretación de la economía política. Pero hay un factor muy político y que Daniel marcaba también, que coincidió temporalmente con el cambio de clima, que fue la carta de Cristina, y algo muy particular que dice Cristina, ¿no? Que ya sabes, que tenemos que discutir la economía bimonetaria, porque hasta ahí el gobierno, y Alberto Fernández, Guzmán, decían, no vamos a devaluar. Y esa palabra parecía que genera más desconfianza que si hubieran dicho voy a devaluar. Ahora, discutir la economía bimonetaria, ¿es posible realmente? ¿Con quién hay que discutirla? Abrió ahí las puertas del submarino y vino el agua, y no sabemos muy bien qué hacer, no sabemos bien qué hacer con eso, ¿no? O sea, asustarnos o decir por fin vamos a discutir los problemas argentinos, ¿no? Bueno, es muy interesante eso. Yo creo que de la carta hubo muchos debates, muchos de índole política. Cuando yo la leí, lo primero que dije es, este es el párrafo más importante, que era la verdadera discusión, porque como vos bien decís, Carlos, en realidad, Cristina lo que plantea es, bueno, discutamos la economía bimonetaria porque es un problema histórico y recurrente para cualquier modelo económico, es decir, dice, el modelo económico anterior, que no tiene nada que ver con este, tenía el mismo problema, le faltaban los dólares, y a este también le faltan, por distintas razones, pero le faltan dólares, o sea, che, tenemos un problema ahí, está claro que tenemos un problema, lo tenemos, y si miramos para atrás, tenés el mismo problema, el problema de la restricción externa, una economía como la nuestra, que siempre te demanda más dólares de los que puedes generar. Entonces es un problema y que merece políticas de Estado, sí, claramente merece políticas de Estado y merece consensos. Ahora, esa discusión implica que nosotros, al menos en un trazo grueso, definamos qué país queremos ser. Esta es la realidad. Por eso tiene una profundidad que creo que vos bien marcabas, Carlos. A ver, nosotros tenemos que definir qué hacemos, porque acto seguido, ¿con quién hay que discutirlo? Con todos, absolutamente con todos. Con los espacios políticos, con el empresariado, ¿no? Con el sindicalismo, con todo hay que discutir. ¿Por qué? Porque discutir eso significa, che, quiero tener salarios altos, quiero tener salarios bajos. ¿Cuál es el nivel salarial que yo quiero? ¿Quiero promover la industria o quiero promover los servicios? No, digo, los grandes debates de la economía hay que saldarlos para poder discutir eso. Con lo cual, parece que no quisiéramos discutir con esos términos, ¿no? Parece que queremos más quejarnos que discutir los problemas, ¿no? Yo creo que hay un aporte más. Lo que creo que es interesante es que de alguna manera la vicepresidenta dice, bueno, no hay forma, si no nos ponemos mínimamente de acuerdo, no hay forma. Es decir, uno puede decir, che, para atrás, pero Cristina convocó a eso cuando era presidenta. No, no lo hizo. Trató de dar la pelea, en algunos momentos con acierto, para mi forma de ver, ¿no? Ahora, evidentemente eso no es suficiente. Entonces, me parece que su planteo también es una revisión, decir, che, igual no es suficiente dar la pelea, si se quiere, en esta cuestión. Me parece que tenemos que encontrar algún consenso. Y en ese sentido me parece muy importante. El problema es que ahí me parece que se cruzan los intereses. Recién arranqué hablando de la corrida. La corrida es por intereses, detrás de intereses, y son intereses cuantificables, ¿no? Guita. Bueno, ¿para qué discutir eso? Che, los márgenes de rentabilidad, en definitiva, estamos discutiendo eso. Por lo menos algunos sectores, ¿no? Están muy volcados al mercado mundial. ¿Me escuchan? Para que ahí creo que ha habido un corte. A ver. Me da la impresión. No tuyo, Carlos. Pensé que era mío, perdón. Le hice como. No, para nada. Me parece que es Hernán, que me parece que ha salido de. Tan sencillo esa discusión. Si vos se cortó un segundo, si no tenés voluntad de hacerlo, porque. Ahí se cortó.
ahí se cortó, así vamos a tener que... Ahí Ahí, volvió. ahí está volviendo. Ahí está. Ahí. Ahí está. Ahí estás volviendo, Hernán. No sé si querés retomar el último minuto por ahí. Hablaba de algo para mí clave y que parece tan clave como oculto. Que hay intereses contrapuestos. Un país industrial, un país agroindustrial, un país exportador de materia prima. Ibas ahí y ¿qué pasa con esto? Y se cortó justo, ¿viste? A propósito. Está prohibido. No, me parece que esa es la contradicción que y es más, si me corren un cachito, yo digo, la Argentina nunca la saldó. Hay un autor que fue docente mío en la maestría que yo reivindico mucho, es Enrique Arceo. Enrique Arceo tiene básicamente, estudió mucho la renta diferencial, es un economista que ha viajado mucho y dicta justamente economía internacional. Y él plantea, en el caso, hace un trabajo muy interesante, yo diría que quizás su obra más interesante, son 3 tomos, creo, 2 o 3 tomos. Y básicamente lo que plantea es, se ubica en la etapa de la periferia próspera, que en la Argentina, en el mundo va, no sé, entre 1880 y 1910, supongamos, en un momento donde los países con grandes extensiones de tierra, clima templado, poca población, eran cuasi potencias mundiales y tenían, digamos, una potencialidad de crecimiento fenomenal. Hablo de Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina, Uruguay y para de contar. Entonces, porque hay mucho debate en la historiografía y en la economía respecto de por qué la Argentina desde ese lugar termina donde está, entonces hay las vertientes más antiperonistas, dice, bueno, fue el peronismo y gastamos la plata, y después otras más de otro lado dicen, no, porque fue así, así, entonces toda la discusión. Y lo que dice Arceo es que nuestro modelo económico mucho tuvo que ver con la distribución originaria de la tierra, y lo plantea en comparación con el resto, dice, bueno, en Australia vos tuviste una especie de reforma agraria, en 1904 ganan los laboristas, creo que son, y entonces hacen una especie de reforma agraria. En Canadá hay un gobierno a finales de 1800 que estira, digamos, la ocupación de las tierras para que sean pequeñas parcelas. En Estados Unidos la guerra de secesión finalmente es la victoria de la alianza industrialista, pequeños colonos, pequeño agricultor, digamos. Y esa distribución determina países que finalmente son industriales, con sistemas industriales desarrollados. Pues el caso de Australia es distinto a la actualidad, ¿no? Porque en un momento hubo un cambio significativo, pero y en el caso de la Argentina no. La Argentina tuvo grandes extensiones de tierra que además lo que genera es renta. Es decir, yo tengo 1000 hectáreas, bueno, las alquilo. Entonces, en términos capitalistas, eso es un sinsentido, que alguien se lleve plata por no hacer nada, porque es totalmente improductivo. Bueno, me fui un poco lejos, pero digo, es interesante para pensar por qué en buena parte también nuestro modelo económico se arraiga en procesos históricos muy lejanos. Esto no es por echar culpas, lo que digo es, no lo saldamos nunca en la Argentina finalmente qué modelo económico nosotros queríamos, y en alguna medida la carta de Cristina, y volviendo, plantea o vuelve a poner en el centro de la escena esa discusión. Hernán, vos sabés que estamos viendo el tema que hay dos como temas hoy que están muy candentes en estos 2 días sobre todo, y yo te diría alrededor hay una foto en especial, que hay una de Guzmán hoy con el Fondo Monetario. Y después ayer, que estaba dando vueltas, que es el tema del tratamiento de una reforma jubilatoria. Sí. En los dos casos da la impresión, más allá de los detalles, todavía no vemos la letra chica, pero se está hablando de alguna suerte, esto que le llaman, está tan demonizada la palabra, de ajuste. O sea, habría una fórmula jubilatoria que entiendo que de alguna forma estarías atando futuros aumentos a la evolución de la recaudación, estarías yendo a un esquema de ese tipo, y después, que eso tiene, me imagino, mucho que ver con la conversación con el Fondo Monetario, y después la otra, que es el tema de que da la impresión de que Guzmán está haciendo algunos movimientos tendientes, el otro día publicaban, que dicen
le vamos a pedir menos plata al Banco Central. Da la idea como que hay un sendero, y hoy lo están comentando muchos, hay un sendero de ajuste o de ordenamiento macroeconómico en puerta. En paralelo, ya esto en el plano político, me da la idea que Macri está, sobre todo él como referente, yo te diría fundamental, por ahí del ala opositora más furibunda, él sale ayer con un video y dice, muchachos, no viene el asado, vamos a volver en 2023 porque el asado lo que prometieron no vuelve. Obviamente que me parece que él está justamente haciendo una lectura que quizás le está aportando su mesa económica, diciendo, mira, el gobierno está en un proceso de ajuste en puerta y da en el tema este que planteas vos recién respecto al consumo. El otro día lo tuvimos a Pablo Gerchunov y él vino con el tema de un planteo donde decía, bueno, de alguna forma él está proponiendo algún tipo de esquema respecto al tema este de postergar consumo presente a través de alguna suerte, digamos, de propiedad participada con los trabajadores, donde le decís a los muchachos un poco esa famosa frase del discurso de Perón, que creo que es con el ajuste del 52, dice Perón, miren muchachos, vamos a tener que tomar una botellita de vino menos, y digamos, ahí está en esa zona, pero digo, da la impresión, no sé si vos tenés la misma lectura, que el gobierno está en un proceso de, cuando vos decías este debate que no está zanjado, da la idea que el gobierno está tomando el camino de, inclusive ya vi algunas voces de la coalición oficial diciendo, che muchachos, que era un poco la alerta que vos planteaste al principio, ojo que estamos pisando consumo y el 80% de nuestra economía es consumo. O sea, iríamos en alguna forma, alguna suerte de enfriamiento en algún momento donde estos indicadores de producción que se están empezando a mover para arriba, no tendrías a quién venderle estas cosas que se están produciendo de más hoy. ¿Cómo lo ves, Hernán, esta noticia? Varias cuestiones. Primero, una pequeña apreciación política. La verdad que el propio expresidente Mauricio Macri, en general, la coalición que gobernó la Argentina entre 2015 y 2019, se preocupe por los niveles de poder adquisitivo, me llama poderosamente la atención porque básicamente hicieron perder 20% de su poder adquisitivo a todos los ingresos populares en la Argentina, jubilaciones, salarios, agua, absolutamente todo. Por eso llama un poco la atención. Más allá de la apreciación política, algunas cuestiones. A mí me preocupa más bien el rol de los gremios en la discusión salarial. Yo creo que ahí falta una cuestión más potente, si que se quiere en la mesa tripartita, qué sé yo, pero falta, digamos, la realidad es que los salarios no se están recuperando de la misma forma, y me parece que ahí hay un rol que trasciende la política del gobierno también, que trasciende la política del gobierno, que tiene que ver con el sector privado, con que los trabajadores recuperen al menos lo perdido, al menos lo perdido. En todo caso, insisto, el Estado, en la mesa tripartita, debe ser garante de eso, creo que debería ser así, es decir, debe ayudarte a que sea así, pero me parece que hay otro actor que hoy, no iba a decir ausente, no está ausente, pero está como demasiado rezagado para mí, probablemente golpeado por el escenario de la pandemia que, digamos, la discusión es si no te echo, ¿no? Digo, es la realidad, cuando hay un ajuste suele ocurrir ese tipo de cosas. Entonces, pero me parece que va más bien por ahí. Hablar de ajuste, a mí me parece que no, por los datos medio que dicen que no. Vos vas a tener arriba de 8 puntos de déficit este año, básicamente por el IFE y el ATP. Es decir, emitiste para no caer tanto, con lo cual, nada, extendiste el presupuesto mucho más de lo que tenías previsto originalmente. Y el año que viene tenés un déficit de 4,5, uno va a decir, no, pero es menos. Sí, claro, pero no tiene el IFE y el ATP. Es decir, es un presupuesto que no prevé COVID. Con lo cual, la verdad es que agrega 4,5, diría, ¿no? A mí me parece, no le encuentro la razón por la cual se plantea esta cuestión del ajuste más allá del planteo político que decía al origen. Ahora, y algunas menciones que me parecen interesantes.
Primera cuestión, respecto a relación con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina está proponiendo, a la par que viene el fondo, una ley para limitar el endeudamiento. Esto es un dato se le ha dado poca trascendencia, pero muy significativo. Muy significativo. Nunca tuvimos una ley que limite el endeudamiento. Es un dato. Con el fondo acá, casi es una provocación, diría, en otras circunstancias. Y la discusión con el fondo de la extensión de los plazos, yo acá voy a ser muy concreto. Si nosotros logramos extender los plazos y que no nos pidan reformas estructurales, es un golazo media cancha, pero nadie puede cuestionarlo. ¿Qué vas a hacer? Porque ¿cuáles son las opciones? ¿No le pagamos al fondo? Bueno, no le pagamos esa. Bueno, medio que no se puede. Bueno, corramos esa. ¿Qué otra opción tenemos? Sostener el stand-by no se puede, porque no podemos pagarle. Tan sencillo como eso. Con lo cual, y el único formato que tenés es el de extensión de plazo. De nuevo, si el fondo te acepta una extensión de plazo sin pedido de reforma estructural, para mí es un golazo en mitad de cancha. Y un dato, porque vos hablabas de la reforma previsional. Yo te voy a argumentar lo contrario. La reforma previsional que se está impulsando, que impulsa la coalición de gobierno, es la misma que promovió el kirchnerismo en contra del Fondo Monetario en aquel momento. Con lo cual, es una reforma previsional que no va acorde a la historia que digamos, recurrentemente plantea el fondo. La fórmula anterior era a instancia del Fondo Monetario Internacional. Esta fórmula, además, no implica ajuste. Miren, es bastante sencillo. La fórmula vigente hasta fines del año pasado, a lo sumo podías aspirar a que el valor fuera el de la inflación. Y si los salarios crecían un montón, le ganaras alguito. Pero no podías aspirar a otra cosa, o sea, siempre corrías de atrás y a lo sumo podías aspirar a acompañar la inflación. Esta fórmula le permite a los jubilados ganar. También, si la economía va muy mal, para que se está cortando ahí. La variación, naturalmente, sí. Es una apuesta que se mantuvo esta ley. ¿Se escucha mejor? ¿Ahora se escucha mejor? Ah, sí, los tenía medio congelados. En los años en que tuvo vigencia esta ley, que se implementó, si no me equivoco, de 2009 hasta 2017, sí, vos le ganaste en todos los años, salvo en 2014. En todos los años le ganaste la inflación, con lo cual, y en 2016. ¿Por qué? 2 años donde tuviste mucha caída de la actividad económica. Incluso le ganaste en 2009, que tuviste caída de la actividad económica, pero los salarios no cayeron. Con lo cual, las jubilaciones le ganaron a la inflación. Fíjense. Ahora, hay dos voces que lebran a la sociedad argentina. Déjamelo ponértelo así en términos antinísticos. Una voz muy fuerte que le habla de con estos impuestos no se pueden vivir, el Estado avanza sobre todo, cada vez pagamos más impuestos, viste que hablan de hasta tal día en el año trabajás para pagar impuestos, el Estado paga demasiadas cosas, y bueno, todo lo que escuchamos todo el día. Y hay otra voz que dice, no, el Estado tiene que estar más presente, regulando. Yo te puedo asegurar en muchos focus group, en mucha actividad que suelo hacer, dice, no, el gobierno tiene que controlar los precios, ¿no? Una demanda de cierta desesperación frente al precio de la canasta familiar. Y parece que estas dos voces, déjamelo poner, hay un momento que una voz habla más fuerte que otra, y esa voz termina ganando elecciones, ¿no? Y vuelvo a la cuestión inicial, porque si cada vez tenemos más jubilados, hablando así, parezco ser, si cada vez tenemos más jubilados y menos trabajadores en actividad registrados, hay un momento en que la ecuación, obviamente hoy parte de los impuestos generales van también a financiar el ANSES, así como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Hay un momento, o le pagás menos, o no les permitís, como se hizo en un momento, no le das aumento,
o no le permitís jubilarse. ¿Te acordás que en un momento había que hacer un trámite eterno, gente que no se podía jubilar y tenía que hacerle juicio al Estado para poder jubilarse? No hay esta discusión de que haya más gente aportando. Yo veo que tampoco está esta discusión, volviendo al tema de impuestos, que la base impositiva se expanda a los que evaden. No hablo del pequeñísimo, ni hablo de las grandes empresas. Yo prácticamente no veo a la AFIP avanzando sobre esto. Quizás es más fácil para el que está, el monotributista no pagó 3 meses, como pasaba con Macri, ¿viste? Que te cortaban y te descubrías que no estabas más en el monotributo. ¿Qué pasa con este Estado, no? Y el tema de Vicentín, que marca un límite fuerte a lo que la sociedad está dispuesta a que el Estado pase a regular, ¿no? Porque ya el Estado, uno lo pensaba en los 50, parece que ya no es socialmente posible, sí. Mira, yo suelo discutir una cuestión, está muy bien lo que planteas, yo suelo discutir porque a veces en los debates previsionales, nosotros discutimos, la fórmula tiene que ser así, asá, y nos olvidamos, la cuestión básica es cómo se financia buena parte, porque no es el total, pero buena parte del sistema de seguridad social, que es con aportes y contribuciones, es decir, con trabajadores registrados. Se da una paradoja, la Argentina tuvo entre 2003 y 2000, supongamos, 10, un poco más, 2013, supongamos, prácticamente, hasta 2015 en realidad, se duplicó la cantidad de jubilados, pasó de 3 a 6 millones. Sin embargo, cuando vos mirás cuánto se financiaba, y entonces las voces liberales te dicen, por culpa de la moratoria, se hizo percha el sistema de seguridad social. Ahora, cuando vos mirás los números, en realidad es mentira, porque el sistema de seguridad social financiaba más cuando eran 6 millones que cuando eran 3. ¿Por qué? Porque había aumentado dos cosas que parecen básicas, pero que en general a veces se ocultan. La primera, la cantidad de trabajadores, y la segunda, los salarios, porque la seguridad social, los aportes de contribuciones van atados a los salarios. Claro. Entonces, si los salarios mejoran, que es a la inversa pasó en los últimos años. Entonces, si vos tenés claro eso, lo que podés resolver justamente es el financiamiento del sistema de seguridad social. A mí me parece, y yendo un poco más ahora a la discusión tributarista, si se quiere, que el otro problema es que en la Argentina hay muchas desigualdades. Una desigualdad está expresada en la capacidad contributiva o en el peso de los impuestos sobre los argentinos. Hace un poco tiempo atrás, cuando ustedes lo conocen al Peque Schwarzman, un tenista argentino, que era relativamente poco conocido hasta que llegó a las semifinales de Roland Garros, me parece. Estoy moviendo un poquitito porque necesito enchufar el celular, si no me va a apagar. Llegó a las semifinales de Roland Garros, y entonces el diario Infobae hace una nota diciendo bueno... Le quedaban 50 pesos por dólar, algo así. Dice, bueno, ¿cuánto va a perder el Peque Schwarzman? Entonces, a lo largo de la nota dice, bueno, le van a retener el 35%, porque los impuestos en la Argentina son impresionantes, bla, bla, bla. Bueno, esa es una voz. Un compañero. Claro, pero fíjate la contradicción, porque fue muy interesante. Me llama un periodista amigo, me dice, escúchame, una pregunta. Había jugado con un tenista austríaco que se llama Thiem. Y me dice, si ganaba Thiem, ¿cuánto pagaba? Y la verdad, no sé, dame 10 minutos, le digo. Entonces me fui a buscar el sistema tributario austríaco y resulta que en Austria, si vos ganás más de, creo que el límite eran $100.000 al año, 100.000 euros al año, tributás el 50%. Y si ganás más de 1 millón, estaban en semifinales, creo yo, un cuarto de final. Si llegaba a la final, ganaba 1.600.000, con lo cual superaba el millón. Si superaba el millón en el año, no en un torneo, ¿no? En el año, iba a pagar el 55%. Entonces dije, uy, pucha, fíjate qué contradicción, porque en la Argentina 35 es mucho, pero en Austria 55 no. Qué raro. La Argentina, y cuando uno mira un poquito más atrás, la Argentina tiene
relativamente topeado. El impuesto a las ganancias se supone que en 33 o 35 es la realidad, pero la justicia dijo que arriba de 33 es confiscatorio, ni siquiera lo dijo el Ejecutivo o el Legislativo. La justicia dijo que más de 33 es confiscatorio. Es decir, te pone un límite a la distribución del ingreso en términos impositivos. Es una locura. A mí me parece una locura. Conclusión, y volviendo, y para mí lo de Vicentín fue paradigmático también, me parece que hay una discusión aplacada en la Argentina, que es qué podemos hacer cada uno en términos contributivos. Y a veces uno quiere avanzar en términos distributivos y hay mucha resistencia, incluso de sectores que, no sé, el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Hay gente que está en desacuerdo. Yo no lo entiendo, si nunca va a ser de los 7.000 personas que tienen miles de millones para pagar. Nunca, jamás va a ser. ¿Por qué se oponen? O sea, no tienen más mínimo sentido en términos individuales. Lo estoy pensando en términos casi sociológicos, más allá de la discusión económica que es válida. Digo, ¿por qué hay una resistencia? Casi como si yo aspirase a estar entre esos 7.000 y nunca lo voy a estar, la verdad. Entonces, me parece que hay un debate también aplacado, donde se cuelan opiniones, en este sentido que vos decías, Carlos, de, digamos, contrapuestas, que también tienen intereses detrás, y que en buena parte confunden a cuáles son tus propios intereses. Y hay una parte, diría, de la sociedad que tal vez no termina de hacer síntesis acabada de estos debates. Hernán, los amigos libersaurios, que bueno, yo tengo varios amigos, la verdad que grandes compañeros por ahí que tuve en posgrados, y una de las cosas que muchas veces no se sincera acá es cuando vos hablas de este caso austríaco. Paso el aviso. Claro. Hablaban de austríacos, es que quieren servicios austríacos pagando impuestos paraguayos, que es un tema que sale recurrentemente en Infobae. Yo viajo también, por supuesto, con grandes amigos allá, y uno de los temas que sale permanentemente en Infobae, en La Nación también, como el tema de vedettes regionales y alrededor de lugares donde se pagan 10, 12% y no pagas impuestos a tus propiedades en el exterior y todo esto. Y yo creo que es un tema donde realmente hay una contradicción, porque plantean que muchos que quieren servicios europeos con, por supuesto, impuestos de países de la región que son imposibles que sostengan. Ponele, vas al caso de Chile, ponele que no vayas al caso de Paraguay, también lo que se ha visto en estas manifestaciones del año pasado y todo el tema de las discusiones alrededor de las AFJP de ellos, es que realmente había un sistema socialmente que tenía algunas inviabilidades evidentes. O sea que yo digo, en eso estoy de acuerdo, creo que es un debate que está bastante amañado y poco serio, digamos. Pero Daniel, Hernán, no querés pagar impuestos, querés educación universal y querés salud universal, claro. Necesitas o que quede el 10% de la población, o no sé, hacer una colonia en Marte. Claro. No se entiende cómo se puede hacer. Claro, y además agrego una cuestión, si me permite una cuestión. Miren, nosotros estudiamos mucho el tema. Hay un ejemplo que para mí es paradigmático, que es con la caída del muro, Alemania impulsa un impuesto que se llama SOLI, impuesto solidario. Es muy interesante la experiencia, porque es una especie de sobrealícuota del impuesto a las ganancias, ¿no? Pero ¿quién la agarpaba? La pagaban los de Alemania Occidental. ¿Por qué? Porque lo que los tipos decían es, nosotros vamos a unificar dos países distintos, y los de Alemania Oriental están mucho más atrasados en términos de ingresos que los de Alemania Occidental. Eso nos va a traer problemas, necesitamos equipararlo. Que paguen esto para que los otros estén un poquitito más cerca, porque su concepción de la desigualdad es que un país muy desigual trae problemas, y un país muy desigual trae problemas. Esto es lo que me parece que nosotros tenemos que hacernos cargo en un país donde 440 personas, el 0,001%,
tiene el 10% del patrimonio nacional. Es un poco mucho. Es un poco mucho. No, aparte, Hernán, si vos esa discusión también la abordás desde el ángulo de los negocios, la verdad es que lo que fue la reconstrucción del este que estabas comentando, generó unos negocios fantásticos para un montón de empresas. Es más, calculaban en el 2010 como 3 billones de dólares en negocios que la mayoría se los apropiaron grandes constructoras y grandes empresas del oeste, con lo cual hasta en la discusión, en el debate respecto a la generación de riqueza, la verdad es que también hacía mucho sentido, como que era en defensa propia, encarar un proceso de estas características cargando sobre una clase por ahí más, con más capacidad contributiva. Yo, Hernán, quería ir por ahí un minuto, nos van quedando unos 20 minutos para pisar la hora. Quería hablar un poquito del mediano y largo plazo, ya que tocamos, porque empezamos por ahí diciendo que nos debíamos un debate. ¿Qué te imaginas a mediano o largo plazo? ¿Cuáles son las actividades? ¿Sobre qué actividades productivas Argentina va a sustentar la generación de dólares? Que también esta es una pregunta que te quiero hacer, que también tengo la duda si es que realmente tenemos una escasez de dólares, pues yo veo que aparecen cálculos que dicen que hay unos 400.000 millones de dólares dando vuelta en colchones argentinos, y cuando uno dice colchón, una llave una de las esclusas que tiene este sistema es el caso de Paraguay, donde en una semana, me acuerdo no sé con qué movida que hubo acá, se llenaron de billetes que aparecían hasta húmedos. Tuvieron ellos un problema para poder procesar todos los dólares que aparecían de acá de Argentina. A mediano o largo plazo, y digo vos que estás con el tema estudiando temas productivos, ¿cuál es el modelo, sobre cuáles van a ser los motores del avión este argentino que van a sustentar el tema del crecimiento y la generación de dólares, digamos, y vamos a ser sustentables a largo plazo en el tema de la generación de divisas? ¿Qué es lo que te estás imaginando? A ver, dos aspectos tocaste. Uno es la gente que tiene dólares y los tiene en su casa y que vuelvan al circuito. ¿Eso sirve? Sí, sirve, ayuda, obviamente. Engrosan las reservas del Banco Central, pero no es plata del Banco Central, con lo cual es útil, sí, una expresión, si querés, de confianza, pero no es generación de dólares genuinos. Es decir, no te engrosan provisoriamente las reservas, hasta que te los pidan de nuevo, por decirlo de algún modo. Sirve, sí, pero es eso nada más. Ahora, yendo un poco a la pregunta concreta, ¿qué sectores van a generar? Mira, medio te lo digo por la negativa, ¿qué deberías mirar para que no se te vayan los dólares? Que es quizás más importante. Los dólares acá están concentrados, a ver, en términos generales los tenés en el agro, sobre todo, y deberías potenciar la inserción en términos industriales de algunos sectores a nivel internacional que te generen dólares. Incluso algunos servicios, por ejemplo, la cuestión de software, la Argentina le está dando bastante rosca y está bueno porque te puede generar dólares hacia afuera. Tenés que ver específicamente qué actividades te conviene hacer en las que vos puedas ser competitivo. Pero a la par, digo, y acá un poco más a la defensiva, de la mitad de la cancha para atrás, ¿qué tenés que mirar? Relación comercial con Brasil, sobre todo el sector automotriz. Esto entiendo que el gobierno lo tiene bastante claro, es un gran tema. La mitad, mira, en 2015 vos tenías que la mitad de los autos, si querés, que tenías en la Argentina estaban hechos en Brasil, ¿sí? O el mismo auto, la mitad, digamos, no importa. El 50% de lo circulado venía de Brasil, de afuera, pero básicamente de Brasil. Y se incrementó al 72% a final del año pasado. O sea, vos vendías autos y no servía para nada, básicamente me estabas financiando a Brasil. Era un sinsentido. Una estampilla, le estamos claro, poniendo una... Y nosotros festejábamos que vendíamos autos, claro. Y nadie le decía, che, pero loco, mirá que en realidad a nosotros no nos mueve el amperímetro, porque caía incluso el empleo industrial automotriz acá, una cosa insólita, por este proceso interno, ¿no? Que salvo aquello que un poco lo estudiábamos, no salía mucho a la luz.
la pandemia en alguna medida ayudó a que se retrajera y volviera más o menos a niveles del 50 y por 50. Hay que ver igual, porque todavía estamos con los efectos de la pandemia, hay que ver cómo continúa ese proceso, pero vos podrías salir un poco mejor de la pandemia y lograr un escenario donde el déficit comercial... Perdón, Hernán, ¿ahí metés Tierra del Fuego también en ese paquete? No, ahora voy a Tierra del Fuego, no, esto es sector automotriz. Vos tenés agujeros de divisas, sector automotriz, energía, bien, y si querés viene de capital, esos cuatro. En términos de divisas, el automotriz un poco es este que te planteaba. La cuestión de la energía, entiendo que lo del plan gas un poco está pensando en eso. Es más, para aquellos que quizás les gustaba la épica revolucionaria de la recuperación de YPF, lamento pincharles el globo, decirles que la recuperación de YPF, la razón originaria no era la épica revolucionaria, sino que básicamente fue la escasez de visas. Claro. Básicamente tenían un agujero fenomenal en la necesidad de... Hernán, te tiro dos malas palabras, dos términos prohibidos y que este programa se juega. Sistema bancario financiero, Sí. soja. ¿Y soja? ¿Qué querés, que la pudramos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Existe la vanguardia de hacer milanesa de soja y no soja? ¿O esto es una batalla perdida? ¿Y por qué no se puede cambiar un sistema financiero? Por ejemplo, Menem privatizó el banco hipotecario, que tuvo su época de gloria y su época de desastre, que financió y que todos podemos tener recuerdos de alguien, abuelos que se pudieron comprar su propiedad, su casa, su vivienda, con un sistema de cuotas, ¿no? Y esto se quedó olvidado, ¿no? Y parece que el sistema financiero está para otras cosas en Argentina. ¿Por qué no se pueden discutir estas dos cosas? Ahí volvieron. Me parece que hay que discutir las dos cuestiones. Yo te diría, en la cuestión del sistema financiero, hay un tema, está bien la cuestión hipotecaria, porque además vos tenés un déficit de vivienda importante en la Argentina, pero te diría que hoy tenés un problema casi previo a eso, que es que básicamente uses la guita para producir. ¿Por qué? Sí, te pone el ejemplo del banco hipotecario, pero una banca que financia una banca de desarrollo, ¿no? Si querés. Claro, sí, claro, a eso me refería. Porque si vos financiás eso, lo que estás engrosando es el salario del que tiene que comprar la casa, que hoy básicamente el salario no le alcanza para comprar la casa. Esto, digo, además no hay mercado en pesos, pero aunque hubiese en general, podrías, no, yo no puedo, me meto ahí, ¿cómo hago? ¿Cómo le agarro? Entonces, me parece que empieza a haber una orientación en ese sentido. Me parece bien interesante que vos utilices. Yo tengo buena relación con el titular de la bancaria, Sergio Palazzo, y suelo hablar mucho de política y economía con él, y él dice una cosa que decía Jauretche en realidad, pero siempre la cita, dice: el que maneja el crédito maneja la economía. Y tiene mucho de razón eso. Es decir, la verdad que el modelo económico está íntimamente ligado a qué hagas con el crédito. O sea, si vos con el crédito haces una cosa, tu modelo económico es una cosa. Si haces otra cosa, si haces el LELIC es otro. Es clarísimo. Con lo cual es totalmente trascendente que vos definas eso, y ahí van varias cuestiones. Yo soy, digamos, muy afín a las regulaciones en ese aspecto, porque entiendo que el sistema financiero, si no, digamos, no le interesa mucho si vos te va bien, si vos te va mal, si pudiste comprar, si no pudiste comprar. Es más, el sistema financiero, si puede, te presta para comprar, digamos, si lo obligás a prestar, te presta para comprar consumo, no para crédito, ¿no? Productivo. Entonces, las regulaciones te ayudan a orientar el crédito, si no es un problema. La crisis subprime se explica un poco por ese lado, ¿no? Financiando cosas imposibles. Hay que discutir y hay que ir al hueso, hay que discutir la carta orgánica, si es, en vez de tener una carta orgánica que después tal vez el macrismo la dejó un poco en desuso, hay que desempolvar aquella que se votó en 2012, si no me equivoco, que es buena. Hay algunas cosas para ajustarle, me parece, pero bueno, hay que, digamos, regulaciones para eso, para que el sistema bancario, para que el sistema
financiero en general, pasen dos cosas. Crezca, porque otro de los problemas que vos tenés en la Argentina es que yo tengo peso y no sé bien qué hacer. Ese es un problema, ¿eh? Es un problema y no le encontramos la vuelta. Entonces, y el quilombo del dólar está íntimamente ligado también a esto. Y que obviamente se convierta en un sistema que financie la producción, ¿no? Y que financie la producción en el tiempo. Es decir, que yo a un empresario le garantice eso y no dentro de 2 años no lo boletee porque no puede garpar, digamos, porque se fue todo al demonio. Entonces, esto también es totalmente trascendente. El tema soja, nosotros no consumimos soja. A ver, sí podés aspirar quizás a ponerle valor agregado, un poco más de valor agregado a todo lo que tiene que ver con la producción primaria de la Argentina, sí. En eso... Yo refiero a la pregunta, ¿ha ido en los últimos 30 años, 20 años, ha ido desplazando a otros cultivos, ha ido desplazando al ganado? Es una actividad, la sachachina y demás, que bueno, ¿no? No solo acá, pasa en otros lugares, ¿no? Brasil y Paraguay, que hablaba Daniel, ha ido, se está desmontando el Amazonas para, ¿no? Y lo vemos el avance también de la tecnología y la siembra directa, esta revolución silenciosa, ¿no? Que vemos ahora cuando baja la marea del precio de la soja, nos agarra un poco desnudo, ¿no? Esto se puede Sí, cambiar. nosotros igual en general, nuestro proceso ha sido, no tiene tanta dependencia como tenía tal vez hace algunos años atrás. Ahora, para mí, a ver, vos tenés que agarrar el nomenclador de las importaciones y ver, a ver, esta puedo sustituirla, ¿cuánto me cuesta? ¿Cómo hago? ¿No? Una por una, tildar. Y agarrar la de las Expo, ahí tenés que hacer tal vez un laburo un poco más sesudo en el sentido de ver qué mercados disponibles tenés para insertarte y si vos tenés potencialidad de crecimiento. Son cosas, volviendo quizás a lo de la Carta de Cristian, son cosas que tienen tiempos un poco más largos que lo que a veces la política te propone. Y que también creo que allí hay que definir algunos perfiles, algunas cosas que se sostengan en el tiempo. No empezar siempre de nuevo, ¿no? Digo, que se sostengan en el tiempo. Uno escucha bastante de manera recurrente esto de decir, bueno, si en lugar de 60 o 70 mil millones de dólares nosotros exportamos 100, resolvemos el problema de la restricción. Sí. Escuchamos mucho eso. Siempre y cuando sean 30.000 adicionales que no me signifiquen muchas más importaciones, ¿no? Y habría que poner ese asterisco. Pero supongamos que así fuere, listo, vamos por esos 30.000, pero vamos por esos 30.000. Porque la verdad que no hemos logrado modificar esa lógica, que es cierto, es lenta, no es fácil, pero que finalmente... Y lo podés hacer de dos formas. Podés exportar más o podés exportar lo mismo más caro. Es decir, un poco lo que vos decías, ¿cómo le agrego valor agregado? ¿No? Y en eso yo creo que vale todo, digo. Y de nuevo, como también vos sacás tensión a la restricción cambiaria, ¿no? Por un poco la mitad de la cancha para atrás, lo que decía antes. Pero además, ¿cómo le pones valor agregado? Bueno, ¿qué le puedo agregar a esto? Pum, ¿qué le puedo hacer? Línea por línea, ¿no? A ver, a esto, ¿qué le podemos agregar para exportarlo más caro? En todos los aspectos me parece que vale, pero de nuevo, ese es un plan que implica al menos 5 años de planificación, justamente. Hernán, bueno, yo por mi parte te diría mi última pregunta para no abusar de la hora. Hay dos cosas, justo se tocó el tema del sector financiero recién. Y lo que quería preguntar es si realmente a nivel de regulaciones podemos pensar en un escenario donde Argentina se dé una política donde vos no puedas entrar a timbear así livianamente a 15 días vista y qué sé yo, no sé, pensar algún filtro de cualquier tipo que trae capitales de afuera, por lo menos tenga algún tipo de regulación que haga que, digamos, no sé, para laburarlo a 3, 6 meses vista, por decirte algo. No sé cómo quedamos de la época de las regulaciones del gobierno anterior, donde entiendo que era muy permeable para entrar y salir, una especie de puerta giratoria así permanente. Esa es una. Entiendo que nuestras regulaciones inclusive
era mucho más laxa de la de nuestro vecino Chile, que muchas veces se ve como una Dalit del neoliberalismo y demás. Y después la otra, que es un tema que entiendo que Labaña planteaba en su oportunidad cuando fue ministro, la última vez con Kirchner, que era el tema del fondo anticíclico, fondo preventivo, cosas de ese tipo que vos decís, bueno, en el momento que viene la baja, que no te deje de culo, sobre todo cuando... Claro, cuando tenemos este escenario, por ejemplo, nosotros hoy decimos combustible. Fíjate que el año pasado todas las apuestas eran a la vaca muerta. Ahora la vaca está muerta en serio, porque la energía está en $4. Es más, claro, te la regalaban hace 2 meses. En ese momento, yo me acuerdo hace un año, hablaba con algunos colegas tuyos y se hablaba del tema de cómo podías atraer inversiones. Estaban los mexicanos por el tema que quedaba, el tema de los ductos para sacar esto. Ahora creo que se ha dado vuelta todo eso y hay que hasta tener precios sostén para bancar el sector petrolero. Y después, bueno, con la soja ni hablar. Ahora aparentemente estamos entrando en una curva de recuperación, pero bueno, ya te digo, esto es incierto, no sabemos cuánto va a traccionar China. Las dos cosas, regulaciones financieras y fondo anticíclico, si tenés alguna palabra, querés decir alguna... Sí, espera, porque me olvidé la primera parte, de las regulaciones financieras, ¿qué me habías preguntado? Claro, que no puedas entrar libremente sí. y traer con facilidad para estar timbeando a 24 horas y salir. Dos cosas. Primero, hay una barrera natural, diría casi, que es el nivel de tasa que vos tenés. Digo, ahora no va a venir nadie porque mientras vos tengas una tasa activa, una tasa positiva, real positiva, relativamente chica, los fondos buitre no vienen, digamos, los fondos de golondrina no vienen. Pero en paralelo, yo sé que no me acuerdo si finalmente hacia finales de 2018, a instancia del Fondo Monetario, no sé si no se volvieron a reponer la regulación. Ahí es muy sencillo, lo que tenés que poner es exigir un plazo mínimo de estadía en la Argentina de los fondos. Es bastante sencillo eso, la mayoría de los países lo tiene, básicamente para evitar este escenario, tan sencillo como eso, porque además ya vivimos 50.000 veces, vienen y después cuando se van te generan un quilombo fenomenal. Hoy uno de los problemas que tenés es, salvando la distancia y no por divisa, bueno, pero indirectamente por divisa, fíjense, es el quilombo de Pinco y los fondos que entraron acá en pesos, que no pudieron salir, y hoy te presionan sobre el contado con liqui porque no lo dejó comprar dólares, digamos. Y porque si lo dejás comprar dólares, se te va todo al demonio, digamos. Entonces, tiene un poder de fuego. Es todavía ese mismo problema. Lo del fondo anticíclico, sí, yo a veces como que estamos siempre 2 pasos para atrás, ¿viste? Estás todavía atajando los penales del incendio con 41% de pobreza, entonces siempre estás como viendo, bueno, sí, me encantaría tener fondo anticíclico cuando pueda tener una balanza de un déficit, un superávit fiscal, por ejemplo, pero todavía estoy lejos, digamos, ¿no? Entonces, sí lo comparto, creo que en eso hay que ser más prudente, si se quiere, o tener una mirada más estratégica, en el sentido de que si hay un acuerdo, si se quiere, de los distintos espacios políticos, etcétera, pueda sostener algunos niveles o algunos acuerdos en el tiempo, no a costa del pueblo argentino. Es decir, si vamos a hacer superávit fiscal, ajustando, que además el ajuste, porque eso te impacta económicamente, ¿sabes? Por ejemplo, hoy tenemos superávit comercial. El gobierno es bastante prudente, sobre todo en la administración del tipo de cambio real multilateral, para que no se achique. Y me parece bastante acertado, justamente. Hernán, ya estamos en la hora. Yo te quiero agradecer porque nos comprometimos a finalizar, pero te quiero hacer la última pregunta. A ver. ¿De dónde empezamos? Hay unos economistas, habla de lo disciplinar, pero tiene que ver con un fenómeno sociológico. Los libersaurios, los libertarios, estos que explotan en la televisión, que arman partidos políticos, que están a toda hora, creo que había un ranking de las horas que estaban en televisión.
y que quizás después no aparecen en términos electorales, ¿no? Que esta vez amenazan que sí. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué está ese tsunami de economistas libertarios y no hay otra explicación que sea atractiva? Porque vamos a decir que estos muchachos con esas mechas aparecen atractivos para los productores televisivos, además de los intereses que vos ya marcaste, que pueden ser algunos dueños de medios. ¿Qué pasa que no es equilibrado un debate, por lo menos para que la sociedad tenga estas dos voces y que puedan evaluarse? O si la tienen y no nos enteramos. O no se animan a cantar como Bogiano. No, yo creo que hay una especie de efecto mediático, porque tengo serias dudas de que esos mismos economistas, si alguna vez les toca la tarea de ejercer el Ejecutivo, efectivamente implementen esas políticas. Tuvimos algunos ejemplos. No, pero a ver, digo, ustedes se acuerdan de López Murphy, no por ánimo de criticar, pero uno de ese sector, si se quiere, duró ¿cuántos días como ministro de Economía? Y ni siquiera hizo todas las cosas que se proponen. Porque me parece que después está la vida, la gente, la sociedad, la Argentina con sus contradicciones, sus dificultades. Yo no me creo tener la verdad revelada, pero me parece que el sesgo de lo que plantea la política liberal, donde además no conozco ningún país que lo haya aplicado en serio, porque en realidad los países que supuestamente son liberales y elogian los liberales, son proteccionistas, puertas digamos hacia afuera, ¿no? Aunque después le proponen al mundo el liberalismo, digo, ¿no? Es así, Estados Unidos va y subsidia a su sector agropecuario. No jodamos, digo, ¿no? ¿Dónde es liberal? El liberal para nosotros, no para ellos. Entonces, bueno, pero me parece que hay una cosa mediática que garpa. ¿Por qué? Porque están en un punto tan extremo que para el debate mediático sirve. Yo de todas formas no subestimo en términos electorales. Es cierto que no han tenido nunca éxito o trascendencia. A mí me preocupa de todas formas una incidencia, es medio arbitrario, injusto, pero bueno, lo voy a contar. Me preocupa a veces que haya quizás algunas personas claramente, digamos, de lo popular, de humildes, etcétera, que reivindiquen ese tipo de políticas, que nada tienen que ver con su vida, ¿no? Digamos, esto me genera como una gran contradicción y me cuesta entenderlo, me cuesta mucho entender por qué una persona puede defender planteos, intereses que no tienen nada que ver con sus propios intereses, que le hacen mal a él, a su familia, a su vida. No lo puedo entender, me cuesta encuadrarlo en algún lugar. Pero ¿en qué sentido me llama la atención? Digo, no lo subestimo de nuevo, porque evidentemente ahí hay una semilla en el planteo que por alguna razón, porque son acertados en sus debates, o quizás porque hay lugar para eso, no cae en saco roto, sino que tiene alguna vertiente, quizás más mediática por ahora, pero tal vez en algún momento con algún efecto en clave electoral, si se quiere. Hernán, bien. Muchísimas gracias. Daniel, cerramos Hernán, esta etapa. Ha sido un lujo tenerte en fase 1, política experimental, Hernán. Realmente recorrimos todo y bueno, ya te digo, te comprometemos para un segundo round por ahí, después que pase el verano y podamos ya tener algo más firme para dónde vamos. Me parece muy bien. Si haces un segundo round, después cuando tengamos vacuna y todo, nada, claro, un cafecito, algo. Vamos a hacerlo a vivo, personalmente. Sí, vamos a abrazar. Querido, muchísimas gracias. Siempre es un placer hablar con vos. Y fuerte Daniel, abrazo. Un gran abrazo para todos. Carlos. Un abrazo a ustedes.